Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espellardanita y aquí, caramba, pidiendo excusa otra vez porque este magnum de tráfico enredado se lo debemos a la torpeza de un gobierno que no sabe lo que tiene que hacer. Porque no es posible que todavía estén los policías en medio de la calle cuando hay un sistema de semáforos que está funcionando porque afortunadamente tenemos energía. Pero los semáforos son inteligentes, pero los policías son brutos. Pero son brutos los que le mandan. Porque esos policías no debían estar en el medio. Pero bueno, a la ciudadanía que aguante, ¿verdad? Gracias, general, por venir. Placer, arquitecto. Excúseme este berrinche. No se preocupe, no me preocupe. Usted sabe, mire la tardanza con que uno llega a todas partes. Yo necesitaba su consejo frente a la situación que tenemos. El vecino país tiene ya varios días en que está revolteado. Cierto. El asunto lleva pespunte político porque están pidiendo la renuncia del primer ministro y probablemente la cosa lleve más allá de eso. ¿Por qué? Bueno, porque Haití es un país con muchos problemas. Cierto. Y son problemas medulares que tienen que ver con su propia existencia como nación, pero están comprometiendo entonces a sus vecinos, que somos nosotros. Sí. Y ahora tenemos comprometida nuestra existencia porque tenemos el país lleno de haitianos. Los haitianos lo primero que hacen cuando la situación se les hace insostenible allá es que salen despavoridos hacia la República Dominicana, pero ahora tenemos un gobierno, y usted me excusa, que lo que está es invitando a la fusión con Haití. Esto es una cosa insólita, pero usted sabe mejor que nadie, conoce esa frontera, que no se está cumpliendo con el cometido de las Fuerzas Armadas de cuidar esa frontera para que no se pueda cruzar del territorio de Haití hacia República Dominicana en condición de ilegalidad. Y estamos llenos de haitianos ilegales porque, bueno, pues no están cumpliendo su cometido ni el CESFRON, ni tampoco la Dirección de Migración, que por cierto hay un militar al frente de la Dirección de Migración y tiene además como normativa interior, de acuerdo a la última publicación oficial que yo le capté en la prensa, un léxico en inglés, hay un reglamento en inglés. Yo no sé ya por dónde comenzar para hacer la lista de disparates que estamos cometiendo en este país para atentar contra la República Dominicana en general. Ahí vi ayer el titular del periódico donde el Procurador General de la República le reclamaba al Ministerio de Defensa que le entregaran los contrabandistas de mercancías y de tráfico ilegales, que se los entregara, quiere decir que no lo están haciendo. Entonces hoy aparece el titular diciendo que están trabajando coordinadamente. La prensa tiene un rol que jugar y es informar, pero informar sí, la verdad. La verdad, correcto, sí señor. Entonces no puede ser que se conviertan en un instrumento de manipulación de la verdad para servir a propósitos que vayan en contra del interés mismo de la República. Pero eso lo estamos viendo. Esto es una cosa increíble. Yo tengo una sola nota de optimismo en la situación que estamos viviendo, general. Sí, señor. Y estaba precisamente en los titulares de ayer, donde dice, aquí está, Estados Unidos anuncia combatirá la corrupción en Latinoamérica. Así, cuando le formen un expediente de corrupción al gobierno que tenemos, tendrán que irse todos los presidentes del PLD que hemos tenido que aguantar, comenzando con Leonel Fernández, pero con el actual presidente, porque tenemos un gobierno ilegítimo a partir de las últimas elecciones, que fueron el producto
de una modificación a la Constitución que no cumplió con lo que establece la Constitución, que era haber hecho convocar a un referendo aprobatorio a la nación. Y eso no se hizo. De modo que tenemos un gobierno ilegítimo y al presidente Danilo Medina: presidente, renuncie, vamos a buscarle una salida a esta situación, vamos a buscar la legalidad y vamos a modificar la Constitución para tener una Constitución que nos permita trabajar como una sociedad que sea organizada, donde los poderes se respeten unos con otros y no estén todos dependiendo de que si yo me gané las elecciones con una mayoría, yo controlo todo, y así no funciona la democracia. Pero yo, excúseme que le haya, en fin, emplazado en estos términos, pero la verdad es que la paciencia se le acaba a los dominicanos. Y nosotros que seguimos todo desde hace muchos años, paso por paso, hace ya precisamente el día 1 de enero del año 2017, un grupo de ciudadanos le dirigimos una misiva al entonces candidato Donald Trump, a quien nadie le daba, no le hacían caso, hermano, le decían que era como una especie de loco que se había soltado y que no se sabía por qué existía esa posibilidad de que pudiera optar por la presidencia de los Estados Unidos, y resulta que él ganó las elecciones. Ganó las elecciones. Y la ganó con un discurso que se ganó el apoyo de la mayor parte de los ciudadanos norteamericanos, Sí, porque tenía la razón. Dijo el nuevo presidente electo de México, tocando el tema del señor presidente Trump, dijo, bueno, es que él tiene unos asesores que forman parte de la derecha culta norteamericana, es decir, una derecha pensante, y la gente, según expresa el nuevo presidente mexicano, pues la gente se ha sorprendido porque menospreciaron a Trump, lo enfocaban a él, se enfocaron en la persona de él y en las cosas de él, y entonces ignoraron a los asesores, que esos asesores, según el nuevo presidente mexicano, representan la parte de la derecha más pensante norteamericana. Arquitecto, usted sabe que el asunto haitiano, eso es de larga data, los orígenes del pueblo haitiano hay que buscarlo en una génesis muy diferente a lo de nosotros dominicanos, porque desde el origen, la creencia, la sociología misma, pero también el nivel de desarrollo del primer habitante haitiano, no es el nivel de desarrollo del primer habitante del Santo Domingo Oriental, lo que hoy es República Dominicana. Entonces, jamás podrán ser igual, porque son culturas distintas. Entonces, los problemas de Haití son problemas de origen. Un Estado que nació, o una sociedad que surge con una visión muy distinta de la visión del concepto occidental de sociedad. Entonces, hay otra situación que tiene Haití, arquitecto, y es que Haití tiene dificultad para comunicarse, tanto por el atraso de la visión, de una visión de sociedad occidental, como también por la misma creencia religiosa. Entonces eso influye poderosamente en las acciones y en las emociones del ciudadano y de la sociedad misma. Yo entrevisté aquí a un haitiano que ha convivido con nosotros muchos años, porque él tuvo que salir huyendo de Haití en 1995, gobernando o desgobernando Jean-Bertrand Aristide, porque le asesinaron a su esposa, Mireille Durocher-Bertin, que era una abogada, pero una jurista internacional, que era al mismo tiempo juez suplente del Tribunal Constitucional Internacional de La Haya. Ella se aprestaba a denunciar la explotación ilegal del iridio y otros minerales de la riqueza mineral de Haití. Bueno, pues quienes estaban en eso la mandaron a asesinar, le metieron 42 balazos en el cuerpo. Así como se resuelven parte de los conflictos en esa sociedad. Entonces cuando
el esposo encuentra el cadáver de su mujer en esas condiciones, el trayecto saliendo de la casa en un taxi. Bueno, los amigos llegaron y le dijeron, vete de aquí porque te van a matar a ti y a tus hijos. Y sí, esa noche él cruzó para acá y desde entonces sus hijos se criaron en la República Dominicana. La República Dominicana, sí. Él se llama Jean Bertin y hace un par de años trató de participar en las elecciones de su país como candidato a la presidencia. Entonces yo lo invité a que viniera al programa, sí, y que nos diera un panorama de Haití y de su pueblo. Y él dijo, bueno, allá hay una élite blanca y es árabe. Correcto. Luego hay la élite mestiza, que estamos hablando de los educados, ¿no? Y está entonces una élite negra que es educada, que nosotros le llamamos el haitiano del Caribe. Y entonces están lo que nosotros consideramos los haitianos africanos, que están tal y como si hubieran venido desde que se fundó Haití. Y otro problema es la comunicación verbal, es decir, el idioma que habla Haití en el continente solamente lo hablan ellos. Hay una dificultad enorme para comunicarse con otro pueblo. Cuando esa lengua que habla el pueblo, no vamos a decir la lengua culta que hablan la persona ya culta, pero hay una dificultad terrible para comunicarse con Haití, porque Haití está aislado idiomáticamente también en el continente. Bueno, pero esos que él llama los africanos son los que majan cabeza con piedra, sí, que sí, lo sí, están sí, haciendo sí. ahora ya. Sí, sí. Pero vienen aquí. Y el suplicio, no, el collar del suplicio. El collar del suplicio que Aristide decía que perfumaba el ambiente. Pero váyate a ver, eso se originó en Sudáfrica. Claro. A la salida de Mandela, que hubo grandes manifestaciones callejeras, allá aplicaban el suplicio igual que en Haití. Pero aquí nosotros estamos sufriendo además la criminalidad de ese haitiano africano, porque hay muchos dominicanos que han perecido en sus manos. Y entonces a machete, la característica fundamental es que a machete. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con esta situación? Porque tenemos una policía que no puede manejar a los delincuentes dominicanos. Fíjese usted que el último asalto ahora apareció que había un fusil que era haitiano y yo emplazo a la policía que nos diga cómo fue que supieron tan rápidamente que el fusil era haitiano, un M16 nada menos. Y entonces dicen que había entre los prófugos 2 haitianos. ¿Cómo sabemos que no hay más fusiles haitianos rodando aquí en la República Dominicana? Difícil de determinar. Arquitecto, fíjese una cosa que está sucediendo con relación a la fuerza, al orden público. El policía se siente desprotegido internamente en la institución por el asunto de la protección jurídica. Está desprotegido completamente. Por otro lado, como es su deber, están los derechos humanos que constantemente exigen a la fuerza del orden, que es al Estado a quien se le reclaman los derechos humanos, no a los particulares, y en consecuencia a la policía, porque es la que aplica la violencia organizada, ilegal, en nombre del Estado. Entonces, no tienen ese respaldo jurídico. El nuevo Código Procesal Penal ha desprotegido completamente al policía y al militar. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero ha desprotegido al ciudadano. Bueno, pero porque lo que hace es que a los delincuentes los deja sueltos antes de que los juzgaran. El debido proceso no ha sido asimilado todavía. Tiene muy buenas intenciones, muy buen fundamento, constitucionalizado, también la conceptualización filosófica y eso, pero en la práctica no se ha asimilado bien. Entonces, pero eso está en la Constitución del 2010. 2010, sí, correcto. Pero es que esa fue la Constitución que nos dejó Leonel Fernández para establecer lo que el CSIS, o sea, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington, considera como un intento de establecer una dictadura en la República Dominicana. Eso está en el informe del CSIS de diciembre del 2013.
Sí. Y la pregunta está en el título. ¿Está convirtiéndose República Dominicana en un país unipartidista? O sea, un país en una dictadura de un solo partido, como la dictadura del PRI en México, que duró 70 años. 70 años, sí. Pero nosotros ya tuvimos a Leonel 3 veces presidente y en el 2016 él tenía asegurada la elección. Si no se inventa Montalvo la reelección, tuvimos a Leonel Fernández de presidente en el 2016, al 20. Pero seguro que, es más, yo recuerdo las pancartas, y él no hizo campaña por Danilo Medina en el 12. Él salió a hacer campaña para su regreso en el 16. Y entonces el CSIS le salió de frente con ese informe diciendo, pero ¿quién era que estaba trabajando y diseñando? Esa constitución es obra de Leonel Fernández. Y definitivamente que está diseñada para establecer una dictadura de partido. Entonces es una situación que tiene una dimensión jurídica. Yo creo que no tenemos salida si no culmina todo un proceso de crisis política en una constituyente, para darnos una constitución distinta a la del 2010. Y además para bajar de en medio al Código Procesal Penal y restituir entonces a la justicia dominicana su fundamento en el derecho francés. Sí, el asunto de las legislaciones, arquitecto, tiene una característica y es que no se asume inmediatamente, pasan generaciones, décadas, para que una legislación sea asumida, asimilada en una sociedad a plenitud. Dice que esos códigos napoleónicos, todavía de los códigos nuestros, muchos son de origen napoleónico. Entonces, creo que necesariamente el código que sea, si modifica y no retorna al anterior, necesita tiempo para ser Lo que no asimilado. podemos, usted me perdona, pero sí, usted es jurista y yo no, pero no podemos seguir con este Código Procesal Penal, porque lo estamos pagando de mala manera. Hay muchas quejas sobre la parte no, pero fíjese usted procesal propiamente dicha. Los jueces le están echando la culpa a los fiscales le están echando la culpa a los jueces y ahora están peleándose los jueces uno con otro. En la parte procesal se puede decir que el código se ha regionalizado. La parte norte tiene un enfoque conservador, en el sur hay un enfoque, podríamos decir, tradicional, y en la capital y en el este, pues el enfoque es otro. El criterio procesal no está unificado todavía con relación al nuevo código. Bueno, por la tardanza con que el tráfico de la policía, que ahora ya no sé cómo que se llama, ya dejó de llamarse AME. Ya no es AME. Nos ha quitado un trozo importante del tiempo que le dedicamos a tratar de orientar a este país en el medio de este caos en que está viviendo la nación. Pero contamos con gente como usted para que nos oriente. Gracias, general. A usted, que está aquí. Habló Leopoldo Espaillat Anita aquí al pie del cañón. Hasta el lunes próximo.